estoy bueno, muy contento y muy entusiasmado de poder conversar con ustedes. Le había dicho ahí en la entrada que, bueno, me vi la película seguida 2 veces porque estaba muy buena, muy entretenida. Y como le dije en la entrada, dije, me da mucho gusto no tener que mentir cuando entrevisto porque está muy buena, muy buena. Bueno, lo primero, Daniela, sobre la película. Me encanta el detalle tan cuidado en todo lo que hay. Es un deleite poder ver y poder observar detalles en la película, obviamente, los temas históricos, ¿cierto? De los 80 y todo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, el detalle cuidado en la edición de sonido. Y desde el principio hasta el final, desde el avión, ¿no? Me recordaba mucho a Altman, ¿no? A Robert Altman, ¿no? Tanto el ruido alrededor, caminando, sobre todo en la calle, en la corte, por supuesto. Incluso cuando hay música superimpuesta, el sonido de la calle se mantiene. ¿Eso es deliberado o simplemente el trabajo te llevó a eso? ¿Es parte de la historia que quieres contar? Cuéntame un poquito sobre eso. Para mí era una capa más que tenía que perturbar a Julio. La ciudad es un lugar agresivo. Digo, el ambiente era un lugar agresivo. Entonces, aparte del punto de vista de Julio, de la cámara seguirlo, había que envolverlo con el sonido. El sonido no lo tenía que dejar salir. Tengo como socio también a un gran director de sonido que es Leandro de Loredo, que es con quien trabajamos en la película. Y antes de empezar la película ya teníamos una partitura de sonido. Digo, si una película tiene cuatro lugares básicos de sonido, que son los diálogos, el sonido ambiente, los efectos y la música, a nosotros lo que hicimos fue llenarla de layers y de capas diferentes para que nunca suenen solamente de a una capa, vayan sonando en muchas, porque queríamos envolverlo a Rodrigo. ¿Y cómo, Rodrigo, cómo fue el tema de trabajar con, por ejemplo, la escena de familia, con todo el mundo hablando? Esos sonidos que nosotros escuchamos, tú también lo estabas escuchando, ¿no? Toda la gente hablando al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo fue? Es un poco como teatral incluso, ¿no? Sí, Hacerlo. sí, es que es una recreación, bueno, de la vida cotidiana de una familia. Y eso ayuda al actor porque, bueno, estás en algo familiar, conocido, no hay ninguna abstracción loca ahí que esté... Nada, uno se siente como pez en el agua en escenas así. Y lo curioso es que mientras más ruido hay y más fuerte se pone, más contenido se ve, Julio. Uno, en algún punto, uno quiere verlo, bueno, ¿a qué hora explota este hombre, no? Claro. ¿Cómo trabajaste eso? Lo curioso es que no explota. Exacto. Sí. Se deja ir, simplemente se deja ir, ya no tolera más. No explota. Si hubiese explotado, tal vez no hubiese tomado esa determinación o no hubiese terminado así. Claro que sí. Es un hombre que traga todo el tiempo, fuma, no sabe administrar sus emociones. Una cuestión generacional también, ¿no? La generación de nuestros padres, lamentablemente, es una generación muy golpeada, no solo por los embates históricos y las tragedias nacionales o las crisis económicas y demás, sino porque también generacionalmente no estaba permitido que un hombre se emocione, llore, comunique su dolor, sus dudas existenciales, pida ayuda a un amigo, a su pareja, a un psicólogo. No, ellos iban adelante y seguían sus vidas. Todo eso también, ¿no? Claro, y a pesar de eso se le pregunta todo el tiempo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Y él se mantiene... También el entorno como que no lo ayuda mucho. Claro que sí. La que más lo ayuda es su mujer, digo. Pero sin embargo también es como, bueno, habla con tu papá. Sí, pero también está la pregunta padre, de ¿estás bien? Es un personaje tan negador. Muy negador, es un escapista. Tiene las órdenes del patriarcado, de construirse como alguien fuerte. Exacto. ¿Estás bien? Claro. Pero es una sociedad muy negadora también la que se ve, porque la gente pregunta pero no espera una respuesta. Es como muy retórico todo, ¿no? Claro. Ellos no quieren tampoco tener, como decíamos, un tipo explotando, controlando, diciendo sus emociones, estoy mal, estoy ansioso, tengo problemas. Y quiero ir a la parte de la película. Para mí el tema principal tiene que ver con injusticia y que se nota desde el principio. Vienen de exiliados, que ya es una injusticia, ya no un grupo de exiliados que llega a un país que todavía no ha resuelto las injusticias del pasado. Cuando empieza a meterse en el caso literalmente, ¿cierto? Hay injusticia en las conversaciones que se tienen, en el caso judicial, hasta el mero final, ¿cierto? Hasta el último punto. Nunca se logra resolver. Y a pesar de todo hay cierto sosiego, no sé, en ver de que la vida continuó, no sé, ¿qué me puedes contar un poco sobre la perturbación continua de la película? Hasta los textos finales no se encuentra sosiego. ¿Cuál fue tu trabajo respecto a eso? Que la vida también es ese movimiento que uno hace con el dolor, no hay un sosiego.
es si lo vas a poder administrar ese dolor, y también es el principio de la tragedia. Como que no estamos preparados para ver películas trágicas. Las películas tienen que darnos una solución. Claro. Y lo que más me interesa o me conmueve de la tradición de la tragedia es que en realidad te exponen derroteros y pruebas que hay que pasar en la vida para superarlas. Entonces, ¿hay sosiego? No, uno encuentra reparo, pero el reparo lo encuentra en uno mismo, con las personas que quiere o con quienes se conecta, o cómo puede reflexionar. Pero la tragedia no tiene una solución exterior. Absolutamente. ¿Y cómo trabajan? Una de las capas me llamó la atención al principio, que hablaba de las capas para poder perturbar la vida, ¿no?, del personaje. El tema de los tecnicismos comerciales. Rodrigo, no sé si estás familiarizado, ¿no?, con hablar sobre el tema. ¿Qué me puedes contar de eso? Sí, un poco. Es una empresa muy grande de Buenos Aires. Lo que teníamos en claro que era el perfil de Julio no encajaba en la voracidad capitalista, siendo marxista, él siempre tratando de dar miradas de ayuda social o de contemplación de los sectores más vulnerables, con planes especiales de financiación para primeras viviendas o intentando generar la movilidad social ascendente. Digamos, claro, es un rol que no le cabe a un empresario de ese nivel. Por eso le cuesta tanto asumir la presidencia de esa empresa a esta persona. ¿Y por qué la asume? Por mandato patriarcal, porque es lo que debe ser. Él no tendría que haber aceptado ese trabajo. No era para él. Exacto. Es una camisa de un chaleco de fuerza, una camisa de hierro que se tiene que poner. Y la lucha familiar, ¿no? Hablamos a veces siempre de la toxicidad de la familia latinoamericana, a veces, ¿no?, que las amamos, que estamos apegados a ellos, pero que no muchas veces nos hacen tanto daño por un lado y por el otro. Como que su núcleo familiar más íntimo. Es que eso son las familias, son un lugar de contención y también un lugar de presión. Y queríamos nosotros trabajar ese movimiento dialéctico, que a veces, hay que, ¿qué se hace para sostener una unidad que a lo mejor no te reconoce al otro no lo reconoce en quién es, sino la función que necesita para cumplir en esa familia? Sí, este doble filo de esta familia, que por un lado lo contiene su núcleo más íntimo, su mujer, sus hijos, pero la herencia familiar es un peso y una carga muy, muy grande en el caso de este. Entonces te cura y te mata, ¿no? Y su hermano, que era el único que lo apoyaba un poco. Exacto. Y él termina asumiendo el rol del hermano en la empresa. Es imposible. Esa herencia familiar lo termina destrozando a él. Claro que sí. Me recordaba un poco el papel de Rodrigo que hiciste en Crónicas de un secuestro hace unos años atrás, donde también era bastante contenido. Yo esperaba al verla, por supuesto, como siempre, de que el final no fuera tan sombrío. ¿Te pasó cuando leíste el guión o habías leído el libro? Nos preocupó de sobremanera contar la historia. Bueno, no voy a spoilear nada, pero sí. La determinación que toma Julio era algo que tuvimos que trabajar en la mesa mucho antes de decidir, bueno, nos embarcamos en este proyecto, porque me parece que por suerte supimos salir airosos de ese problema, ¿no? Porque claro, la película va mucho más allá de esa decisión. Muestra ese derrotero, ese arco dramático de una persona que no sabe cómo administrar los duelos y el dolor. Y de eso se trata la película. Absolutamente. Del amor filial, el amor fraternal. Sobre la situación actual en Argentina, muchachos, y bueno, en Latinoamérica al final, hay una presión bastante fuerte, hablando de presión, por parte de grupos políticos que no usan, digamos, la legitimidad como arma de lucha, ¿no? Donde hay bastante posverdad hoy en día y hay cosas que simplemente se están negando, incluso como las cosas que se muestran, ¿no? Escuchar a gente todo el tiempo diciendo, ya salió otra película de dictadura, ya salió otra, ¿no? Y sabes estas cosas. ¿A qué hora nos olvidamos de esto, muchachos? Algo que se escucha y que frustra, ¿no? ¿Qué me pueden contar ustedes en su experiencia sobre hacer la película y este sentimiento que existe hoy en nuestros países? Creo que hay una intención, o en nuestra generación, no lo sé, de revisar, de revisar la historia para construir, construir una sociedad que esté unida, ¿no? Parece algo naif decirlo, pero no, hay que pensar un presente. Es una mirada que no está parcializada, es una mirada que engloba las dicotomías ideológicas que tiene nuestro país. No toma partido esta película por alguna otra cosa. Por supuesto, sí,
sea, no estamos a favor de ningún secuestro, ni que grupos de tarea de servicio de inteligencia que venían de arrastre de la dictadura sigan trabajando de esa manera extorsiva y aberrante, por supuesto que no. En eso sí estamos todos de acuerdo, los argentinos, que no queremos volver al estado de violencia. Queremos seguir viviendo en el estado de derecho, en eso estamos todos absolutamente adentro y de acuerdo. Me parece que es un buen punto de partida para construir una sociedad más justa. Como lo dice tu personaje también y la cuñada muchas veces, ¿no? Ellos siempre son defensores de la democracia por sobre todo. Exacto. Somos defensores de las instituciones democráticas. Sí. Y en realidad creo que la película recuerda también eso. ¿Por qué nos vamos a volver a preguntar si funcionan o no las instituciones democráticas? Es mejor tenerlas. Exacto. Siempre hay que tenerlas. Y por desde más ahí hay que corruptas que pensarlas. sean, bueno, es mejor que el estado de violencia, ¿no?